más demora. Así que le voy a dar la palabra para tenemos hoy día al ex ministro de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz, al ex director general de la Direcon, Andrés Rebolledo, y a los representantes de la plataforma Chile Mejor sin TLC. También nos acompaña como el director general de la Cancillería, el director general de Económico, don Rodrigo Yáñez, el director bilateral Felipe López Andía, y la asesora legislativa doña María Teresa Urrutia. Esos son los invitados de hoy para seguir la discusión del proyecto de acuerdo del TPP-11. Y con esto, sin más problema, le doy la palabra al canciller Heraldo Muñoz, al ex canciller Heraldo Muñoz, que tuvo a su cargo gran parte del periodo de negociación de este tratado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias por invitarme a exponer sobre el TPP-11 a los distinguidos senadores y muy particularmente al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, don Teodoro Rivera, que le doy mi saludo y mis mejores deseos para la conducción de la política exterior de Chile junto al presidente de la República. Señor presidente, el denominado TPP-11 tiene su origen en el acuerdo denominado el P4, que fue constituido por Chile, por Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Ese es el origen del TPP. Como este pequeño acuerdo transpacífico del P4 estuvo con una actitud de apertura al resto de los países, de a poco se fueron sumando otros países interesados y, en definitiva, el P4 derivó entonces en el actual TPP-11, pero en ese momento se constituyó con 12 países. El TPP original, que incluyó, por supuesto, países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y otros. Las negociaciones del TPP-12 se iniciaron el 2013 y concluyeron en febrero del 2018. Y el tratado original se firmó en Nueva Zelanda. Pero, como sabemos, con la elección de Donald Trump, Estados Unidos se retiró del tratado en enero del 2017. Según Trump, este tratado, el TPP-12, beneficiaba, según él, solo a los otros 11 países. Y el presidente de Estados Unidos dijo que este era el peor tratado de libre comercio que Estados Unidos pudiera haber firmado. Y por lo tanto procedió a retirarse del tratado, optando por el proteccionismo y, por lo que se sabe, la postura de Estados Unidos primero. En este escenario, señor presidente, Chile decidió desafiar a Estados Unidos y llamamos a una reunión de cancilleres y de ministros de comercio en Viña del Mar para explorar la posibilidad de seguir adelante sin Trump. Era muy difícil y hubo muchos editoriales y comentarios de comentaristas internacionales destacados que dijeron la posibilidad de ir adelante con un TPP sin Estados Unidos es nula, es imposible. Sin embargo, nos dimos cuenta en la reunión que sostuvimos en Viña del Mar que había piso político para explorar la posibilidad de un acuerdo sin Trump. Y así fue. Ese fue el acuerdo de Viña del Mar, de seguir adelante sin Estados Unidos. Y a través de distintas reuniones logramos un acuerdo que significó excluir del texto las principales propuestas de Estados Unidos. Se eliminaron 20 normas o se suspendieron 20 normas propuestas por Estados Unidos. Y el 8 de marzo del 2018 firmamos el nuevo tratado, el TPP-11, aquí en Santiago. Quiero decir de que al dejarse de lado 20 de las normas propuestas por Estados Unidos, ninguna de ellas realmente afectaba a Chile. Nosotros estábamos conformes con lo que habíamos negociado en el TPP-12, pero sin embargo otros países habían hecho sacrificios para tener a Estados Unidos dentro del tratado
y evidentemente quisieron ver esas normas que habían aceptado que estuvieran entonces eliminadas del tratado. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué firmamos este acuerdo? Bueno, el TPP beneficia a Chile, para partir, en alrededor de 3.000 nuevas preferencias arancelarias para productos excluidos o con acceso limitado a mercados como Japón, Canadá, México, Vietnam, Malasia y a otros, pese a la existencia de acuerdos bilaterales. Hay quienes dicen, pero ¿para qué firmar el TPP si hay acuerdos bilaterales? Bueno, si uno mira el acuerdo, por ejemplo, del TLC con Japón, bilateral, es un acuerdo muy limitado. Hoy diría es un mal acuerdo, bueno para las circunstancias de la época, pero que tiene numerosas exclusiones para los principales productos que Chile exporta. De modo que en el marco del TPP-11 nosotros pudimos conseguir ventajas arancelarias en el mercado japonés que son muy significativas, así como en otros mercados. No solo se reducen o eliminan los impuestos a muchos productos de exportación de Chile, sino que se removerán numerosas barreras pararancelarias. Hoy día no es tanto mérito el tener acuerdos que reducen aranceles, eso es importante, pero lo más importante es que asegurarse que no existan barreras pararancelarias, por ejemplo, fitosanitarias. Y este tratado toma medidas para evitar el uso de barreras pararancelarias. Mejora significativamente el trato a las exportaciones de servicios. Chile cada vez está exportando más servicios y eso es significativo para nuestra oferta exportadora. Y Chile accede a mercados de compras públicas, cosa que no sucedía en varios países como Perú, Vietnam, Malasia. Pero, señor presidente, quizás lo más importante del TPP no sea ninguna de estas cosas. Es que cambian las reglas de origen en el TPP-11. Y eso lo que permite es tener cadenas de valor. Es decir, se consideran a los insumos provenientes de los otros 10 países como propios, con lo cual eso ayuda a agregar valor, a producir y a reexportar sin aranceles o con aranceles muy bajos a los otros 10 países. Es decir, por ejemplo, Chile podría importar mangos desde Vietnam. En Chile los podríamos nosotros elaborar, industrializar, colocarlos en conservas y reexportarlos con ese valor agregado al resto de los países. Eso es mucho más importante que la reducción de los 3.000 productos que, sin embargo, van a beneficiar a muchos exportadores y van a crear empleo. Eso yo lo veo como el ponernos en la idea de crear valor y agregar valor a nuestro proceso productivo y elaborar bienes hecho en Chile para ser reexportados, como digo, con mayor valor agregado y libre de aranceles a los otros miembros del TPP-11. Allí hay una cuestión absolutamente fundamental. El TPP-11, señor presidente, protege los derechos laborales y ambientales, impidiéndose que bajos estándares ambientales o laborales sean usados para generar ventajas comerciales, impidiéndose además el trabajo infantil, exigiéndose el respeto al sueldo mínimo y condiciones de seguridad laboral y de trabajo aceptables bajo el estándar OIT. Señor presidente, el TPP-11 francamente es el tratado más progresista que haya firmado Chile en la historia de acuerdos de libre comercio que hayamos tenido y que contiene capítulos de género, de pymes, disciplinas anticorrupción. Y de hecho, señor presidente, en la elaboración trabajamos con Canadá y con Nueva Zelanda de manera muy estrecha para darle este perfil progresista. Por algo se le denominó este tratado integral y progresista como parte del título, no por cualquier cosa. Y me voy a referir a ese aspecto al terminar mi intervención. Señor presidente, han habido algunos comentarios que yo he escuchado que merecen una reflexión o por lo menos una respuesta. Hay varios mitos. Mito número 1, el tratado fue elaborado en secreto. Bueno, resulta que cuando yo llegué a la Cancillería,
Una de las primeras reuniones que sostuve fue con empresarios que me vinieron a pedir información sobre la negociación del TPP. Y yo les pregunté, bueno, ¿ustedes no saben qué es lo que estaba pasando? No, no hemos sido informados. Entonces decidimos en la Cancillería crear de inmediato un cuarto adjunto para informarle a los empresarios, a la sociedad civil, a las ONGs, a los académicos, a todos aquellos que estuvieran interesados en escuchar lo que estaba pasando en cada etapa de la negociación. Y así ocurrió. Sostuvimos en este cuarto adjunto más de 100 reuniones con casi 200 organismos académicos, empresariales, actores de la sociedad civil. Y de hecho, ahí escuchábamos críticas a aspectos de la elaboración del TPP y íbamos recibiendo comentarios que muchas veces nos sirvieron para justamente ponerlos en la negociación. De hecho, muchas de las sugerencias o de las críticas que escuchábamos fueron parte entonces de la negociación y ayudaron a mejorar el acuerdo. Así que es un mito que esto haya sido elaborado en secreto. No fue. Y yo mismo me reuní con varios miembros de la plataforma Chile Mejor sin TPP, que ahora entiendo que se llama Chile Mejor sin TLC, para justamente escucharlos y responder a sus inquietudes. Así que no, esto no se elaboró en secreto, señor presidente. Segundo, el TPP erosiona la soberanía nacional. Bueno, resulta, señor presidente, que en el texto del acuerdo se reafirma en decenas de párrafos el derecho de cada país a regular y establecer sus propias políticas públicas. Y el derecho a regular se reitera particularmente en los ámbitos de la salud, de medio ambiente, de seguridad, de moral pública, de protección social de los consumidores y diversidad cultural. ¿Saben? Me di el trabajo de contar cuántas veces en el texto hay referencia a regular o al derecho a regular de los países. Suman alrededor de 200 referencias, señor presidente. No es un párrafo. No, está a través de todo el texto, el derecho de los países a regular. Y hay anexos donde se establecen reservas para proteger sectores para el espacio regulatorio, como educación, cultura, servicios sociales, derechos indígenas, minorías. Así que, señor presidente, el TPP-11 no erosiona la soberanía nacional, ni podríamos haberlo permitido. Ningún canciller da la aprobación a algo que erosiona la soberanía nacional. Tercero, dice que el TPP-11 se dice que favorece a las empresas extranjeras e inversionistas en disputas con el Estado. Bueno, en ningún lado del texto se garantiza a los inversionistas extranjeros expectativas razonables de ganancias. Y el sistema de solución de controversias es más o menos el mismo contemplado en casi 30 años de TLCs. De hecho, el TPP-11 incluye normas más favorables, como la del artículo 9.16 del capítulo de inversiones, que le otorga al Estado el derecho de adoptar, mantener o aplicar cualquier medida para que las inversiones cumplan con objetivos regulatorios nacionales, en medio ambiente, salud pública, etc. Y no es efectivo que los arbitrajes inversionista-Estado favorezcan a los inversionistas, porque ¿cuál es la evidencia? Según datos de la UNTA, en 602 casos del 2018, el 35,7% fueron fallados a favor del Estado y un 28,7% a favor de las empresas. Ahora, las experiencias de Chile, señor presidente, es haber sido demandado en 5 veces. 1 bajo un TLC y 4 bajo acuerdos de protección de inversiones. Esa es la experiencia que hay. Es decir, hay otros mecanismos, a menos que Chile no quiera firmar ningún acuerdo de inversiones, ni ningún TLC, nada, siempre habrá la posibilidad que alguien pueda demandar, pero la experiencia nuestra es solamente de 5 casos, no teniendo el TPP-11 en vigor. Otro mito, señor presidente, mito número 4, es que el TPP privatizará las semillas. El TPP-11 señala el compromiso de ratificar el Tratado UPOV 91, asumido por Chile hace más de una década, y que fue aprobado por el Congreso el 2011, por lo menos el proyecto de ley que presentó la Cancillería. Y el UPOV 91 se refiere a los obtentores vegetales, no privatiza las variedades vegetales existentes,
sino que otorga derechos sobre las variedades nuevas y distintas a las ya conocidas. Y de hecho, es la mejor defensa para defender a los creadores nacionales de una variedad producida localmente frente a los intentos de apropiación externa. A propósito, escuché que esto favorecía a los transgénicos. Si se lee el texto del TPP-11, no existe la palabra transgénicos. Si alguien la descubre, por favor me informa. El mito número 5, el TPP-11 hará subir el precio de los medicamentos. Francamente, señor presidente, esta alegación me parece no solo rechazable, sino que me parece una distorsión muy grave, porque ninguna disposición del tratado va a afectar el precio de los medicamentos ni cambiará la legislación nacional. Y por favor vean el subsección B del capítulo 18 sobre propiedad intelectual. Los 5 años de carencia sobre los medicamentos biológicos se mantienen para Chile. De hecho, aquí está el ex ministro Rebolledo, que en esa época fue nuestro negociador encargado, y yo le dije en un momento, Chile no estará en el TPP si se busca extender a 12 años la protección, como era el propósito de Estados Unidos. Y estuvimos a punto de salirnos de la negociación cuando Estados Unidos insistía en una protección distinta a la establecida en la ley chilena, de 12 años en vez de 5. Y esa fue nuestra postura. Y por favor lean el acuerdo. Hay una nota a pie de página donde dice los países que tendrían que cambiar su legislación. En esa nota de pie de página no está Chile. Y hay un anexo en propiedad intelectual donde se clarifica la situación si a alguien le quepa alguna duda. Y por favor lean las declaraciones de la industria biofarmacéutica de Estados Unidos. Aquí la tengo por si acaso, señor presidente, yo se la puedo facilitar. Donde disparan contra el acuerdo diciendo que este es un acuerdo inservible. Lo tengo en inglés, donde dice que estamos disappointed, estamos muy decepcionados, que los ministros fallaron a asegurar 12 años de protección de data para las medicinas biológicas, que representan la nueva ola de la innovación en nuestra industria, etcétera, y salen declaraciones de distintos dirigentes de gremios disconformes con el TPP-12, más aún con el TPP-11, que suspendió además esas medidas. Así que, señor presidente, no, los medicamentos no van a subir. Y esa es una grave distorsión, porque eso lo que hace es alimentar temores de la gente. Y uno tiene que, creo que, venir con la verdad. Uno puede estar a favor o en contra. Ese es todo el derecho ciudadano que nos ganamos después de lucha contra la dictadura. Pero no puede venir con distorsiones a los textos, con distorsiones a la realidad. Señor presidente, finalmente el TPP ha sido ratificado por Japón, por México, por Singapur, por Nueva Zelanda, por Canadá, por Australia, por Vietnam. Habiendo ya entrado en vigor el 30 de diciembre pasado, y hay exportadores de esos países que ya están accediendo a los beneficios del TPP-11. He escuchado algunas críticas políticas, señor presidente, y ahí me pongo un sombrero un poquito político. Porque algunos dicen, bueno, ¿qué tratado progresista es este? Entonces quiere decir que a los cancilleres, los presidentes, los primeros ministros, tuvimos una súbita epidemia de locura que nos hizo firmar este acuerdo en contra de los intereses nacionales y los intereses progresistas. Es decir, no es progresista el gobierno de Canadá, de Justin Trudeau, no es progresista el gobierno que ratificó también de Nueva Zelanda. Seguramente hay que informarle al gobierno socialista de Vietnam que tampoco es progresista, porque lo firmó, o no tendrá sentido de sus propios intereses nacionales.
Entonces, señor presidente, creo que hay que tener razones legítimas para oponerse, pero sin distorsionar la realidad. Finalmente, señor presidente, tengo acá otro texto que yo no he escuchado en la discusión referencia a él, y por eso lo rescato. También lo tengo, que lo puedo entregar. Y es un acuerdo que firmamos conjuntamente Canadá, Chile y Nueva Zelanda, el día que firmamos el TPP-11, donde los tres países nos comprometemos a trabajar juntos en reforzar algunos aspectos de los mecanismos de solución de controversias, inversiones y estado del acuerdo, y en particular la introducción de mayores niveles de transparencia en los procedimientos y la preservación del derecho a regular que poseen los estados en materias centrales de sus políticas públicas. De hecho, nos comprometimos que dentro de 3 años de la entrada en vigencia del TPP-11, que los 3 países examináramos la efectividad del acuerdo con respecto a derechos sustentables, género, pueblos indígenas, desarrollo regional, interno de los países, es decir, regionalización o descentralización, empresas medianas y pequeñas, derechos laborales, medio ambiente y cambio climático. Este es un compromiso, es un acuerdo que firmamos los 3 países para asegurarnos que lo que está escrito, señor presidente, en materia de los elementos progresistas del acuerdo fueran una realidad. Eso es lo que puedo decir de manera introductoria, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Le agradecemos mucho, señor canciller, ex canciller, perdón. Agradezco además al canciller que se ha estado reunido con nosotros acá. Quiero aclarar que no está el canciller Teodoro Rivera sentado aquí en la mesa porque él solamente nos visita, no es todavía una reunión formal, y realmente le agradezco esta deferencia con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Yo propongo que le demos la palabra primero al ex ministro y ex director general de Direcón, don Andrés Rebolledo, y ahí podemos entrar en la discusión sobre los temas planteados. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera, presidente, entregar algunos elementos de contexto, algunos elementos de carácter más estratégico y algunos complementos también me parece importante que van en la misma línea de lo que ha planteado el canciller Muñoz. Sí, no hay problema. Adelante, por favor. Muy bien. Embajador. Lo primero que yo quisiera indicar, que en términos generales este acuerdo siempre fue importante en el contexto de la política comercial de Chile, pero yo creo que hoy día es más importante aún que lo era cuando firmamos este acuerdo hace algunos años atrás y cuando lo negociamos hace algunos años atrás. Creo que en el contexto de lo que hoy día sucede en la economía internacional, en el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, disponer de este acuerdo entre 11 países que son hoy día países que tienen un enfoque importante y similar al chileno y con compromiso respecto a las reglas del comercio internacional y la inserción en la economía global, al no estar allí, incluso China y Estados Unidos, creo que tiene un valor hoy día mayor incluso que lo que fue en su momento cuando lo negociamos. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de los intereses de la política comercial de Chile, la inserción en el mundo, este acuerdo cobra mayor significancia aún. Este es un acuerdo que, como decía el ex canciller Muñoz, se negoció un largo periodo, casi 10 años de negociación. Fue un acuerdo que transcurrió por 4 gobiernos, 2 presidentes. Esto lo indico porque también es una señal importante desde el punto de vista de la concepción de este acuerdo en un contexto de lo que ha sido un sello de nuestra política exterior y en particular nuestra política comercial. Este acuerdo comenzó las últimas semanas del primer gobierno de la presidenta Bachelet, transcurrió durante el primer gobierno del presidente Piñera,
pero la negociación de verdad en profundidad se dio durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día durante el segundo gobierno del presidente Piñera estamos en la etapa de ratificación. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de la importancia, como digo, y la pieza central que ha sido la inserción de Chile en el mundo, hay que concebir también en ese mismo contexto la negociación de este acuerdo. Lo decía también el ex canciller Muñoz, este fue, y lo refleja, entre otras cosas, los 10 años de negociación. Este fue un acuerdo muy difícil, fue un acuerdo en que hubo momentos del proceso en que no solo Chile, sino que otros países se vieron muy incómodos con la negociación del punto de vista de los intereses que estaban allí en negociación durante el desarrollo de la misma. De hecho, efectivamente, las últimas rondas de negociación, si es que no hubiera habido cambio en las propuestas, particularmente en el ámbito de la propiedad intelectual, de todo lo asociado a la protección de datos, patentes en materia de medicamentos en particular, si no hubiera habido cambios en lo que finalmente se acordó, probablemente Chile y otros países simplemente no hubiéramos estado. Fue una negociación en consecuencia muy ardua, fue una negociación donde los equipos técnicos tuvieron que hacer su máximo esfuerzo para proteger los intereses nacionales. Y digo esto y lo pongo de esta manera porque la verdad es que cuando uno, a propósito de las críticas que uno a veces enfrenta en este proceso, internamente me refiero en nuestro país, cuando uno a veces enfrenta las críticas del tipo que fueron las empresas transnacionales las que llevaron esta negociación, eran ellas las que llevaban los textos a las mesas de negociación, críticas que escuchamos y que fueron explícitas por algunos críticos de este acuerdo, la verdad es que no solo son injustas, sino que simplemente en algún punto incluso casi injuriosas, del punto de vista de lo que significó el esfuerzo de un equipo, no solo de la Direcon y la Cancillería, sino que de los muchos ministerios que participaron para defender los intereses nacionales de Chile en esa negociación. De hecho, por ejemplo, en materia de medicamentos, como bien se decía, este acuerdo básicamente establece el estándar de lo que nosotros ya tenemos en nuestro país, en nuestra legislación doméstica, estándar que se estableció por lo demás hace ya muchos años cuando negociamos el TLC con Estados Unidos. Este es un acuerdo además, presidente, y no se suele relevar mucho porque muchas veces, con razón por cierto, el análisis tiene que ver con las críticas del mismo, pero es un acuerdo que, como se indicaba aquí, efectivamente es innovador, es progresista y tiene muchos beneficios para nuestro país. No solo la apertura de los mercados en aquellos acuerdos que nosotros, en el acuerdo original, Japón, Canadá, Vietnam y otros, y México, quedamos con productos rezagados, excluidos, sino que también por el conjunto de normas que hoy día nos rigen la relación con esos países y, por lo tanto, desde esa perspectiva, como indicaba anteriormente, este es un acuerdo con importantes beneficios para el país y un acuerdo lo suficientemente balanceado como para establecer que los intereses nacionales en cuanto a la política pública y la libertad que tiene en este caso el gobierno de Chile para hacer política pública quedó completamente salvaguardado. Yo diría incluso más que en lo que se refiere en particular a aquella crítica respecto a la soberanía o la pérdida de la soberanía producto de compromisos internacionales, este TPP-11 es incluso mejor que lo que habíamos negociado en el contexto del capítulo de inversiones y el mecanismo de inversionista-Estado que los muchos otros acuerdos que Chile ha negociado en esa misma materia, por cuanto, se me permite la expresión, señor presidente, cierra algunas ventanas de interpretación que muchas veces nos han traído problemas con algunos socios en el contexto de los acuerdos bilaterales que ya tenemos firmados. En este punto, a propósito de otros socios que participaron de esta negociación, quiero además transmitirles que no solo fue Chile,
sino que fue justamente el gobierno laborista de Canadá que estableció con mucha fuerza la necesidad de modificar el estándar en materia del mecanismo inversionista-Estado para tener certezas de que la política pública queda a un nivel de libertad respecto al tema inversionista-Estado mucho más allá y se cierran estas válvulas de interpretación, por ejemplo, en disposiciones que han sido debatidas intensamente, que están en este capítulo como expectativas razonables de ganancia o como expropiación indirecta, conceptos que efectivamente en otros acuerdos y en otros países han sido utilizados para demandar a los estados, pero que en esta oportunidad en el TPP-11 quedó incluso más claro la interpretación de lo que establecimos respecto a esas disposiciones y por lo tanto el espacio de la política pública queda mucho más salvaguardado incluso que los acuerdos anteriores. Respecto a algunas críticas importantes, señor presidente, y que creo que es importante aclarar más allá de la aquí indicada por el ex canciller Muñoz. También se ha dicho que con este acuerdo establecemos un estándar incluso más bajo en materia laboral y ambiental. Y la verdad es que es todo lo contrario. Este acuerdo por primera vez refuerza el compromiso de los países en cuanto al cumplimiento de sus legislaciones domésticas en los temas laborales y en los temas ambientales. Más aún, establece por primera vez un vínculo con la posibilidad de que algún otro país pueda sancionar a quien no está cumpliendo esos estándares internos domésticos en materia ambiental y laboral. Y más aún y en lo particular, establece el compromiso que los países no debilitarán, no bajarán el estándar en materia laboral y ambiental si quieren ser más competitivos y buscar aumentar el comercio. Por lo tanto, de alguna manera se salvaguarda con mayor fortaleza el cumplimiento de los derechos laborales y ambientales. Es decir, si yo fuera dirigente sindicalista o tuviera la causa ambiental, probablemente estaría y debería estar más feliz aún con los compromisos establecidos en este acuerdo, porque obviamente el cumplimiento en este caso incluso sube al estándar no solo doméstico, sino que también internacional. Por último, presidente, y en algunos de los puntos para complementar lo que se decía anteriormente, una sola referencia a los temas del secreto en la negociación. Y esto no ha sido muy explícito y me atrevo a decirlo ahora, que estamos en una etapa distinta, que ya estamos negociando y que estamos en la discusión doméstica de este acuerdo, lo digo por los compromisos que en algún momento se establecieron. No solo tuvimos muchísimas reuniones con quienes estaban interesados en este proceso, no solo se estableció el cuarto adjunto. Es verdad que muchas veces las críticas, así como se refieren a temas que estuvieron en el acuerdo y no lo están, en este caso se refieren a temas que están en el texto, que fueron compartidos en el contexto de este ejercicio de transparencia y cuarto adjunto y no cambiaron efectivamente respecto a los intereses de quienes participaron en este proceso, sino que además en este proceso, por primera vez, en la última etapa del mismo, nosotros compartimos y mostramos los textos de negociación. Por lo tanto, quienes estuvieron interesados incluso pudieron mirar lo que estábamos negociando entre los 11 países, cosa que no se había establecido, no se había estándar, digo yo, en acuerdos anteriores. Por cierto, ese texto no se lo podían llevar, en fin, no lo podían fotografiar, pero conocieron la redacción del texto de negociación, por lo tanto, desde el punto de vista de la transparencia, creo que el estándar incluso fue muy por arriba de lo que en otros acuerdos habíamos establecido. Por último, presidente, una reflexión global y general que se refiere a esta discusión que hemos estado hoy día comprometidos, pero que hace meses ya viene desarrollándose en relación al TPP. Sinceramente, muchas veces críticas respecto al TPP-11 en este caso van más allá de lo que el propio acuerdo establece y muchas veces tienen que ver con compromisos o políticas públicas o políticas económicas que los países puedan legítimamente establecer o no. Es decir, muchas veces se le adjudican culpas al TPP que no tienen necesariamente que ver con el TPP. Sin embargo, creo que uno de los grandes beneficios y ventajas de este proceso es que es muy probable que a partir de ahora la negociación y la discusión, en este caso parlamentaria, de cualquier acuerdo comercial en el futuro, sin duda que va a ser distinta.
Los acuerdos comerciales probablemente en el futuro, si es que el mundo y el contexto de lo que hoy día estamos viviendo efectivamente lo permite, sin duda que ese estándar en materia de discusión en nuestro país va a ser distinta a lo que fue durante casi 20 años. Y eso creo que es en beneficio del país, en beneficio de todos nosotros. Efectivamente hoy día se ha recreado una discusión distinta a lo que fue el debate en un Chile binominal de los 90 o de hace algunos años atrás. Hoy día el debate es más rico, es más profundo y creo que eso sin duda enriquece la política comercial de nuestro país. Creo que en ese contexto no solo debatir respecto al contenido de TPP 11 en este caso, sino que incluso lo que pudiera ser el rol del Congreso en materia de negociaciones comerciales tiene un valor y creo que eso es un avance también en la política exterior de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Rebolledo. Voy a dar la palabra para hacerle preguntas a los señores ministros y después proseguimos con el resto del debate. Preguntas que van a hacer directamente ellos a las personas. Ahora, si ustedes pueden permanecer mejor, después vamos a escuchar a las personas que son detractores del acuerdo, por lo tanto vamos a poder entablar un diálogo. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Primero quiero destacar que desde que estamos discutiendo el TPP es primera vez que viene el canciller que yo recuerde al trabajo de comisión, lo que da una señal de que para el gobierno es importante, porque cuando mandan a funcionarios, uno con ellos no puede más que escuchar y tratar de aclarar, pero no puede ir más lejos si es que estima que se debe hacer algún tipo de sugerencia o indicación. En segundo lugar, quiero hacer algunas consultas. Como ustedes mismos han mencionado, nuestros invitados, un ex canciller, que también agradezco su presencia, don Andrés Rebolledo, que le tocó además negociar todo esto, se han planteado un conjunto de dudas que ustedes mismos han abordado. A diferencia de otros tratados que no fueron tema de opinión pública y por distintas circunstancias no nos enteramos prácticamente cuando se votó, ahora esto ha trascendido y ha generado en algunos sectores legítimas aprehensiones. Entonces mi pregunta bien específica y concreta es, en el marco del tratado TPP 11, ¿es factible agregar una suerte de protocolo, o no una suerte, un protocolo que haga más expresos los compromisos que aquí algunos representantes de la autoridad, del Estado y del Gobierno han formulado? Por ejemplo, en materia de semillas, más allá de responder a las aprehensiones, hay un vacío que quedó establecido y entiendo que el ministro de Agricultura se abrió a la disposición de legislar sobre esa materia. Pero eso debería quedar en un protocolo. Lo mismo sobre pueblos originarios. Yo hice consultas específicamente porque me lo pidieron organizaciones de mi región con respecto al agua, que no aparece mencionado la tierra, no el agua. Y en muchos pueblos originarios no hay demandas de tierra, en el caso del norte lo que hay es demandas de agua, derechos de agua, porque hay mecanismos sutiles para burlar sus derechos. Por ejemplo, explotar y conseguir derechos de agua, ¿no es cierto?, cerro arriba, por ejemplo, en la zona de Alto Elloa, lo que liquida las napas subterráneas y afecta a las comunidades. Lo mismo pasa con materias laborales, el tema de las pymes, se ha hablado más bien de las pymes agrícolas, pero aquí hay pymes no agrícolas que también tienen necesidad de impulso y hay otros temas respecto a la soberanía, etcétera. ¿Hay alguna inconveniente, porque es una pregunta técnica, un inconveniente o una imposibilidad que aquí se aplicara lo que se ha hecho en nuestros tratados? Por ejemplo, yo recuerdo el Mercosur, esa suerte de protocolo donde deje expreso los compromisos del Estado chileno para corregir si es necesario o reafirmar si es necesario lo que significa el tratado en relación a las inquietudes y demandas de distintos sectores que son objetores de este tratado. Esa es la pregunta, señor presidente. Muchas gracias también a don Andrés. Muchas gracias, senador Lagos. Después, senador Moreira. Sí. Bien breve, señor presidente. Pásame aquí porque yo guardé mis papeles. ¿Cómo no? Adelante. Sí, no. Yo quería, en primer término, saludar al exministro Muñoz, al exministro Rebolledo, a las autoridades presentes, a las otras personas e instituciones de Plataforma Chile Mejor sin TLC que van a exponer a continuación. Yo quería reparar en que no ha llegado una comunicación, señor presidente. Yo estaba en la Comisión de Hacienda, entonces no sé si se dio cuenta por parte del secretario, pero hay una comunicación acá
dos comunicaciones a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Dirección General Económica que aborda, no sé si enésima vez puede ser exagerado, pero por lo menos por la vez número 48, ya algunos de los elementos que se han criticado del TPP, y quiero valorarlo, y en particular hay un esfuerzo que podemos diferir, algunos podrán diferir si el contenido, pero que hay un esfuerzo de tomar lo que fue la participación en dos oportunidades del profesor Gabriel Palma, que tuvo afirmaciones bien categóricas respecto al impacto del tratado, y lo que ha hecho la Dirección General Económica, yo quiero relevarlo acá, es tomar textual, negrillas, las citas que hizo Gabriel Palma, y tratar de darle un contenido y una respuesta a eso. Creo que lo recomiendo no solamente para los que estamos acá, sino que esto se está siendo transmitido. Y me imagino que esto estará en algún minuto subido a las páginas web de la Dirección General Económica, donde se puedan ver la reacción de la autoridad en extenso. No es un párrafo, es en extenso a las afirmaciones que se hacen en su oportunidad, porque creo que ayuda a despejar legítimas dudas que puedan haber. Dicho eso, y viendo lo que planteaba y oyendo al senador Guillé, yo creo que lo que no descartaría en el tratamiento de este acuerdo, de algo que se trató de hacer en algún minuto en la Cámara de Diputados, y lo quiero relevar acá, que es la posibilidad de escuchar de parte de las autoridades actuales. La palabra puede ser un protocolo, puede ser creo que la mejor palabra es un protocolo en el cual aquellos elementos que han generado dudas de interpretación, que el Ejecutivo ponga por escrito su interpretación, más allá de lo que diga el tratado, porque el tratado no lo podemos modificar a esta altura. El tratado es lo que hay, fue firmado, y lo que estamos acá discutiendo es la ratificación del mismo. Pero sería importante, como usted señala, ver qué pasa con el tema semillas, ver qué pasa con el tema, la posibilidad de que Chile no hipoteca su posibilidad de tener política industrial, etcétera. Esos elementos, identificar una serie de elementos, y tal vez que el Ejecutivo, ya no es el Gobierno, el Ejecutivo de Chile, diga, mira, la interpretación de nuestro tratado es esta. ¿No? Y eso es como para estar tranquilos respecto a aquellos que tienen dudas de la interpretación. Y lo digo porque, señor presidente, termino acá. Porque acá hemos tenido diálogos bien complejos, en el cual se hacen afirmaciones, el Ejecutivo da su versión de las afirmaciones y no se logra avanzar porque como que no hay capacidad o de convencer o de creer que lo que se dice es cierto. Entonces, o hay legítimas diferencias de interpretación jurídica que pueden existir, y para eso están los juicios arbitrales, o derechamente no hay capacidad de creer que lo que me están diciendo es cierto, o parto a la base de que lo que me dicen es de mala fe. Entonces yo siento que eso es lo que nos ha trabado, y que creo que tal vez un protocolo pudiera ayudar a despejar. Lo dejo planteado, ya que está aquí el director general económico, señor presidente, para que se evalúe esa posibilidad. Y por último, no tengo preguntas específicas, sino que agradecerle la presencia del ex canciller Muñoz por la convicción con que ha defendido este tratado. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Moreira. Bueno, yo solamente quiero hacer una apreciación, señor presidente. Nosotros hemos tenido especial interés en poder recibir especialmente a aquellas organizaciones que están en contra del tratado, para que se vea reflejado también nuestro interés de escuchar a todas las partes, no solo a aquellos que de alguna manera lo aprueban. Y yo quisiera destacar la importancia de mantener una política nacional más allá de los gobiernos respecto a los tratados. Y agradecerle a los dos ministros del gobierno anterior, al ex canciller y al ministro Rebolledo, que hayan venido aquí a dar la cara y, como bien dijo el senador Lago, con convicción de lo que están diciendo, porque lo que han venido a decir es de alguna manera lo que nosotros hemos podido entender de parte de quienes han venido a desvirtuar esto que se han denominado mitos. Yo creo que se han aclarado aún más conceptos y se terminan de derribar estos mitos del TPP, como también creo que se han confundido los techos, los pisos establecidos en el TPP con los techos en los mismos. Y como bien se ha dicho aquí, bueno, este es un tratado que no lo podemos modificar.
O se vota favorablemente o se vota en contra. También se ha dicho acá sobre los temas que han sido aclarados, como las normas suspendidas, la restricción a las facultades regulatorias y a la soberanía del Estado, el UPOP 91 y privatización de la semilla. Y aquí me detengo por un instante. Hay un compromiso del ministro de Agricultura de un protocolo con la finalidad de dejar establecido el tema de las semillas, y él quedó de hacer eso en coordinación con la Cancillería. Me sumo, ahora yo no sé si es posible, pero es bueno que haya claridad a lo que se ha señalado también en la comisión en un par de oportunidades, y aquí está presente el director de Direcom, lograr alguna especie de protocolo o el nombre que se le dé en donde hayan las interpretaciones que se han dado, que sean claras, que no se desvirtúen las interpretaciones, para que haya claridad en que las respuestas que se han dado por parte del Gobierno sean las que se respeten en el futuro frente a cualquier diferencia. La limitación en creación de empresas públicas, el costo de los medicamentos, el capítulo de inversiones, y finalmente el capítulo laboral, y finalmente la afectación a los derechos indígenas y omisión a consulta indígena. En el gobierno anterior se estableció, y hay documentos que así lo estiman, que no se requiere consulta indígena porque no se puede requerir consulta indígena, digamos, para todo, y hay una decisión también del gobierno actual de entender que no corresponde de ninguna manera digamos, consulta indígena. Yo creo que esta discusión, a veces a las personas no les gusta, pero yo creo que es la verdad. Hay una visión, puede ser ideológica o una mirada distinta, de aquellos que no les gustan los tratados, de aquellos que han tenido especial preocupación por el TPP-11. Y hay otros que pensamos que los tratados han permitido que Chile sea un país reconocido internacionalmente, un país sólido que puede enfrentar crisis. Y yo creo que quienes estamos en el Parlamento tenemos que tomar decisiones sin, obviamente, escuchar a las otras partes. Pero yo creo que las respuestas que se nos han dado han sido respuestas que despejan las dudas que se crearon. Pero yo también quiero decir de que hay que tener cuidado un poco con las expectativas de este tratado, porque si bien es cierto, este es un tratado muy importante que tiene muchas ventajas comparativas, no necesariamente, por usar esta expresión, va a ser la panacea. Es un tratado importante dentro de todos los que ha firmado Chile, y obviamente esperamos que dé los mejores resultados. Y como dije, aquí hay dos visiones, los que están de acuerdo del tratado y los que no están de acuerdo. Y creo que es muy difícil, por lo que hemos escuchado de las personas que están en desacuerdo, compatibilizar ideas, porque son visiones totalmente distintas. Así que yo les agradezco a las personas que han venido y que van a seguir viniendo a hablar a favor y en contra, porque creo que el debate es enriquecedor. Y si las partes que están en desacuerdo con respecto a esto nos llegan a convencer a los que vamos a votar a favor, siempre vamos a estar expeditos para eso. Era lo que quería decir, presidente. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a los ministros en un momento, pero antes quiero saludar muy cariñosamente y calurosamente al nuevo presidente del Parlamento Latinoamericano, senador Jorge Pizarro, elegido por aclamación como presidente de ese organismo. Muchas felicidades. Gracias. Creo que había puros chilenos, ¿no? No, votaron todos, todos los latinoamericanos votaron por él. ¿Qué más? Puros chilenos, creo. Perdón, tienen la palabra los señores ministros si quieren decir algo o agregar algo. Bueno, señor presidente, respecto a la pregunta del senador Guillé, en realidad creo que le corresponde al Ejecutivo responderla. Pero en política todo es posible. Claro, no se puede alterar el contenido del tratado,
pero yo me imagino que sería perfectamente factible una declaración, un protocolo por parte del Ejecutivo que pueda aclarar algunas dudas. A mí, por ejemplo, me da la impresión que si eventualmente se envía por parte de Agricultura la ley sobre obtentores vegetales, que ahí se puede hacer un catastro claro de todas las semillas tradicionales, un registro que establezca aún más claro que estas semillas tienen un mayor grado de protección, independientemente de lo que se pueda percibir respecto a los POV 91. Así que yo me imagino que el Ejecutivo tendrá una reflexión sobre la materia, pero mi opinión sería que es perfectamente posible y que quizás sea necesario para que todos quedemos, si no todos, la mayoría quedemos satisfechos respecto a este tratado. Mencionó el senador Guillet el tema del agua. El asunto no está en el tratado, pero yo tengo una posición. El agua es un derecho y lamentablemente eso no ha sido el caso en los últimos tiempos. Yo creo que debiéramos ir a el restablecimiento del agua como un derecho público. Y eso me parece que es una discusión que, claro, no está marcada en este acuerdo. Finalmente, respecto a las observaciones del senador Moreira, efectivamente este tratado no es ninguna panacea, ningún tratado lo es. Es parte de una estrategia de desarrollo. Y en ese sentido yo rescato algunas de las palabras que ha dicho el ex ministro Rebolledo, que en un momento de proteccionismo, en un momento en que tenemos visiones nacionalistas, proteccionistas, la salida del Brexit, las políticas de Trump, lo que está sucediendo en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, distintas otras políticas que van en la misma dirección. En Brasil, el gobierno de Brasil se retira de distintos tratados, incluso del Acuerdo de París. Cuando hay aquello, a mí me parece más importante que Chile llegue a un entendimiento con países importantes de la región Asia-Pacífico, donde además no está Estados Unidos. Y yo descarto la posibilidad que en un tiempo cercano ni mediano Estados Unidos vuelva a este tratado, porque recordemos, no solo Trump se opuso a este acuerdo, también había por parte de los demócratas en Estados Unidos una oposición a este acuerdo por razones distintas, sin embargo. De modo que yo no vislumbro que eso pueda llegar a suceder. Y si llegara a suceder, va a haber una nueva negociación. No es que Estados Unidos llega y vuelve. Mira, resulta que cometimos un error, repongan las 20 normas que fueron suspendidas. No, es una nueva negociación y los estándares van a ser distintos porque cada uno de los países ya están implementando todo esto. O sea, todos estos países que yo nombré ya aprobaron, ya ratificaron en sus respectivos congresos el TPP-11. Así que efectivamente no es ninguna panacea, pero sí yo rescataría algo que es bien importante, insisto, más allá de los 3.000 productos que ganan un acceso de rebaja de aranceles, eliminación de aranceles o rebaja de aranceles en mercados bien significativos para Chile, más allá de eso, más allá de que desaparece el mecanismo paraarancelario, que mejora la situación de servicios, lo más importante a mi juicio es la generación de cadenas de valor en un mundo donde es necesario ser parte de instancias mayores que simplemente las de Chile, agregando valor, insertando en esas cadenas. Eso es lo que yo veo como lo fundamental de este tratado desde el punto de vista comercial. Es eso es lo que agrega valor y es lo que nos pone en sintonía con los países que son mucho más avanzados que nosotros tecnológicamente y que no están en estas guerras comerciales, que están en una actitud como es Canadá, como es Nueva Zelanda, como es Australia, como es Vietnam, como tantos otros países, Singapur, que están en una perspectiva parecida a la nuestra y de oposición a estos proteccionismos y nacionalismos en auge. Gracias, señor presidente. Sí, ministro Rebolledo, por favor. Gracias, presidente. Muy breve respecto a los comentarios, en primer lugar, del senador Moreira. Simplemente reforzar este punto. Yo creo que
el lenguaje de economista, el costo de oportunidad de no estar en el TPP hoy día es mucho, mucho más alto. No solo porque ya, y ese es un punto que hay que reforzar, ya hay 7 países que lo ratificaron y por lo tanto están gozando de preferencias entre ellos, algunos de ellos que son competidores de nuestro país y por lo tanto están aprovechando las ventajas de este acuerdo, que es muy importante, sino que también realmente no se entendería que Chile, que ha sido un país precursor, promotor de esta política de apertura y de inserción en el mundo por la vía de estos acuerdos, no participe de lo que ha sido, como digo, este intangible de la política exterior y comercial de Chile por tantos años, y por eso creo que es tan significativo ser parte, ojalá, de este club que ya lo ha puesto en vigencia en los 7 países. Respecto a lo que plantea el senador Guiller, simplemente un comentario muy breve. Efectivamente, nosotros firmamos un protocolo en su momento de un carácter más bien político, cuando firmamos el acuerdo con Mercosur, que involucró incluso en ese caso recursos financieros, que fueron muy importantes para efectos del desarrollo exportador agrícola. No estoy planteando algo de ese tipo ahora, quiero simplemente hacer un poco de historia en ese punto, pero también hicimos algo similar y de un carácter asociado a la política comercial, cuando firmamos el TLC con Estados Unidos, y por lo tanto creo que el paradigma y el ejemplo respecto a lo que podríamos hoy día concebir existe y obviamente será el Ejecutivo, el Gobierno, quien eventualmente incorpore esta idea y pueda finalmente establecer una conversación en torno a un instrumento que podría ser directamente un protocolo. Sobre este punto, finalmente, simplemente decir que yo creo que para quienes han planteado dudas, para quienes han planteado críticas, creo que este protocolo es una gran oportunidad para aclarar conceptos. Creo que es una oportunidad para dejar incluso establecidos algunos temas que hoy día no están en el acuerdo propiamente tal, pero que se desprenden de, en algunos casos, la implementación o la interpretación del mismo, y que creo que en un acuerdo de un carácter quizás no vinculante jurídicamente, pero sí políticamente, pudieran dejar establecido ahí y certeza de varios de los temas que se han planteado como crítica, y en ese sentido es una oportunidad que yo la propiciaría y alentaría a quienes han planteado estas críticas, porque creo que es una muy buena oportunidad en ese sentido. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Precisamente ahora vamos a escuchar a continuación a la plataforma Chile Mejor sin TLC. Entiendo que está doña Lucía Sepúlveda y don Tomás Lagomarcino. No sé cómo piensan hacer la presentación. Sí. Presidente. Sí, dígame. Yo le pediría de que pudiésemos prolongar la sesión para poder dar el tiempo suficiente a las 2. 15 minutos entre tanto, si les parece. Tenemos con eso media hora para esta parte de la discusión. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente, y a todas las autoridades asistentes. Represento a la plataforma Chile Mejor sin TLC, que somos un movimiento social en construcción, tiene muy diversas organizaciones sociales, políticas y territoriales, va de Arica a Aysén, pasando por Valparaíso y muchas capitales regionales, como Talca, Concepción, Temuco, Valdivia. Y estamos desde 2015 buscando detener la aprobación de este tratado. Y en esta fase, en la última fase, se nos han unido importantes organizaciones como la CUT, la fecha estuvo desde antes, pero como se van renovando, se volvieron a renovar en su adhesión, la Coordinadora Feminista 8 de marzo y muchas organizaciones estudiantiles, redes ambientales e indígenas. Las fotos son de Arica y Aysén respectivamente. ¿Qué te pasó? Bueno, por lo mismo, por esto de ser de la plataforma Chile Mejor sin TPP y sin TLC, suscribimos plenamente lo que fue la presentación ante esta comisión de Anamuri, de Gualmapu sin TPP y de todas las organizaciones que eventualmente vengan, porque en realidad Tomás Lagomarcino de la Fundación Equidad, él pidió ser recibido, pero aún espera. Y él va a dar respuesta en detalle al tema de la salud. Yo solamente voy a hacer algunos enunciados, pero él es nuestro experto de la Fundación Equidad. Dale. Me voy a referir ahora al tema de la transparencia o no transparencia y de la participación. Puede que transparencia, desde que asumió la presidenta Bachelet, haya habido un intento que fue precisamente la creación del cuarto adjunto. Pero
para nosotros no es aceptable que se diga que hubo participación, como se dice en los escritos de la Direcon. Eso no es participación, eso es información, tal como usted lo describió, poner en una pantalla un texto y impedir que también se fotografiara, etcétera, siguiendo las reglas que ellos tenían, pero eso no es participación. Nosotros estamos hablando de que hubo entonces de estos largos 10 años, nosotros nos informamos al principio durante muchísimo tiempo por las filtraciones de Wikileaks. Y quería también aprovechar de mostrar mi asombro por la afirmación del ex canciller de que nos había recibido. Eso jamás ocurrió. Yo soy miembro de la plataforma desde su inicio y nosotros pedimos muchas veces ser escuchados como plataforma. Asistimos, como le digo, al cuarto adjunto, pero ser recibidos por el canciller, incluso tenemos acá un artículo del mostrador en el que reclamamos de que nunca se nos ha aceptado, digamos, un diálogo directo. Dale más. Bueno, Chile es el país, como todo el mundo señala, que tiene más tratados de libre comercio y más tratados bilaterales de inversión, pero tiene cero evaluación de los impactos integrales derivados de ello. Por ejemplo, la carga de plaguicidas tóxicos que tenemos los chilenos es 50 veces mayor que el promedio de los países OCDE, algunos de los cuales son miembros del tratado. Algunos de los resultados de estos 20 o 26 tratados son territorios depredados, o sea, un deterioro total del medio ambiente y sin salud. Se llaman entonces territorios en sacrificio, en Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel. Y esto ha dado origen a cuestiones tan novedosas, tanto en el mundo como en Chile, el deterioro del planeta, como que los niños y niñas organizados salgan a la calle para exigir respuestas y para declarar, pedirle a los legisladores que declaren la emergencia climática. Bueno, siempre se habla de la exportación, de lo bueno que son los tratados porque exportamos más, pero poco se dice de la cantidad de importación que va aparejada con un tratado, obviamente. Y si vemos ahí las curvas, están la de exportación, la roja es la de importaciones y la amarilla, que está bien abajito, es la balanza comercial. Y vemos que la tendencia es claramente a la baja. Quería hacer notar la asimetría entre los miembros del tratado. Aquí les presento a Jacinta Ardern, ella es la primera ministra de Nueva Zelanda, muchos de ustedes obviamente los negociadores la conocen, y leí un artículo del New York Times del 22 de mayo de 2019 en la cual ella expresa que el presupuesto de su país va a ser un presupuesto que busca el bienestar. O sea, no estamos hablando, señor presidente, de crecimiento. Estos países ya no necesitan crecimiento ni mayores regulaciones ambientales. Ellos lo han logrado todo lo que han querido. Entonces, tienen un presupuesto de bienestar y la pregunta nuestra como gente que representamos a estas 150 o más organizaciones de todo Chile y gente de los territorios y pueblos indígenas, ese bienestar que los países del norte tienen, ¿a costa de quién es? Recordemos que hay en Chile 175 comunas cuya agua solo viene de camiones aljibe, un estudio de CIPER. Hagamos presente que en la página web de la Dirección General de Aguas se establece que entre 1983 y 2017, época de tratados, se declararon agotados 13 ríos: San Pedro, Vilama, Huasco, Tinguiririca, Putaendo, Mapocho, Loa, Río Grande, Limarí, Elqui, Diguillín, Aconcagua y Choapa. Esa es nuestra realidad después de los tratados. Los 30 capítulos tienen 653 páginas, como sabemos, las 20 suspensiones. Yo les adjunto a los señores senadores un documento que nosotros hicimos para desagregar las suspensiones, para que ustedes midan lo que había y lo que puede llegar a haber nuevamente, porque suspender no es eliminar, ¿ya? Después voy a volver a hablar de eso. Y respecto del tema de consulta indígena, adherirme totalmente a lo que planteó acá Gualmapu sin TPP y decir que las inversiones efectivamente van a ser y son ya en megaproyectos energéticos, mineros y otros. ¿Y dónde se ubican? Bueno, precisamente en los territorios de los pueblos originarios. ¿Cómo no iba a ser necesaria la consulta? Es absolutamente imprescindible y no entendible. Hay un estudio, porque ya aquí se habló, Camila Montesinos trajo el estudio que le encargó la Direcon al señor O'Ryan, entonces yo me voy a referir a otro, un estudio
Capaldo y Curieta, que son de un instituto ligado a la Universidad de Taft en Massachusetts, y que habla de cuál es el crecimiento que vamos a tener. Y en realidad se refiere a que es un crecimiento apenas de un 0,9% en un escenario más optimista en 10 años, un crecimiento del PIB, 0,9% por año. Y lo más interesante que pronostican para Chile y Perú, por sus condiciones similares, una pérdida de empleo, pronosticada en unos 14.000 trabajadores. Los datos que ellos toman generalmente son del Banco Mundial y en ese estudio lo que más se destaca es que Chile sería de los pocos países, como ustedes ven en el gráfico, está abajo la cajita, Chile es de los pocos países que perderían en la producción de los sectores económicos que tienen que ver con químicos, vehículos y maquinaria, o sea, donde está el valor agregado. No se ganaría en ese terreno. Bueno, vamos a entrar entonces un poco al tema alimentación. Al iniciar nuestra presentación vimos que decía el letrero nuestro como Chile sin TLC, que defendemos la salud, las semillas y la soberanía. Aquí estamos en el tema soberanía y alimentación, soberanía alimentaria. Los transgénicos están en el tratado, por supuesto que con un nombre sofisticado. El capítulo 2, en el artículo 27, se refiere a la biotecnología. Todos los tratados en general, en fin, todos los escritos hablan de biotecnología. Transgénico es un nombre popular para que la gente lo entienda. Entonces no me digan que no están los transgénicos en el tratado, si hay un artículo bastante desarrollado que por primera vez incorpora a un tratado de libre comercio los productos de biotecnología, incluyendo aquellos agrícolas y a los peces, y los considera bienes de mercado no sujetos a evaluaciones de riesgo, sino a las reglas comunes del comercio. Por tanto, nosotros entendemos por el tema de coherencia regulatoria y del grupo de trabajo que se forma allí, que abre paso al cultivo, a la autorización de cultivos transgénicos para el mercado interno. Y hay que tomar en consideración que ellos se cultivan con plaguicidas altamente peligrosos, como es, por ejemplo, el glifosato cancerígeno. Y tener presente que el cáncer ya es la segunda causa de muerte en Chile, sobre todo en la zona donde está instalada el agronegocio o la agroindustria, como algunos le llaman. Aquí un dato relevante es que en 2018 se usaron en Chile, tanto por importación como por fabricación en Chile, que se mezclan ingredientes, 14.000 toneladas de plaguicidas. 14.000 toneladas. Y esta cifra crece cada año. O sea, así como van a crecer, o ustedes quieren que crezcan las exportaciones, así van a seguir creciendo las toneladas de plaguicidas. Dale. Este tratado consideramos nosotros que es un nuevo aliento para las 4 corporaciones transnacionales que controlan el estómago del mundo y el de Chile, que se han hecho así de grandes por un proceso de fusión y de concentraciones, y en Chile la más importante es la Bayer Monsanto, con su nueva planta en Paine, por ejemplo, con sus ampliaciones de lo que compraron ahí, que era un terreno de Syngenta, en fin, sumamente preocupante. En el gráfico ustedes van a ver que estas son las mismas que producen semillas y producen agrotóxicos. O sea, su negocio es redondo. Cultivan y producen ambas cosas. En Chile están todas presentes y este tratado fortalece un modelo de agricultura convencional de semilla híbrida que es intensivo en el uso de estos agrotóxicos que dañan el medio ambiente. Dale. Vemos entonces que con el tratado reaparece el UPOC 91, que creíamos, después que la presidenta Bachelet retiró el proyecto, nos creíamos libres de él, pero se trae a portas la ley Monsanto. En los capítulos 18 y 15 está, que tiene que ver también con nuestra alimentación, definidos ciertos qué son los obstáculos al comercio, y en el capítulo de compras públicas también. Por tanto, nosotros entendemos aquello como un ataque a los mercados locales, señor presidente, a las ferias orgánicas y a favor del agronegocio. Se prohíbe los subsidios, por eso también se prohíbe subsidiar a orgánicos y agroecológicos. Y en el tema fitosanitarios, como les llama elegantemente el tratado, así como habla de biotecnología, aquí no habla de agrotóxicos, sino que fitosanitarios. O sea, es cuestión de entender el lenguaje nomás.
Bueno, ahí se veta el principio de precaución como base para regular, o sea, como para prohibir algún plaguicida. Solamente se establece que es la ciencia la que debe determinar. Y ya sabemos, viendo los juicios contra Monsanto Bayer en Estados Unidos, ya sabemos qué tipo de ciencia es la que está ligada a la industria semillera y productora de agrotóxicos. Una ciencia totalmente sesgada y ligada a la industria. Por tanto, de allí no se puede esperar medidas favorables para la salud. Volviendo al tema del TPP-11, nosotros creemos que, volviendo al tema del UPOV, perdón, que esto va dirigido a lograr la expansión de los transgénicos y de las forestales a través de la sepultamiento de la agricultura familiar campesina, que ya no va a tener estímulos, que van a subir sus costos al tener que estar pagando cada año la semilla híbrida, van a aumentar las ganancias las transnacionales como Monsanto Bayer y las otras semilleras. Por supuesto, sabemos que está aprobado por el Congreso del UPOV 91, pero también sabemos que no se pudo aprobar entonces la ley Monsanto porque se creó a raíz de eso un poderoso movimiento de defensa de la semilla. Nosotros estamos hablando aquí también y defendiendo acá no el derecho a reusar solamente la semilla híbrida, porque es un derecho ancestral que siempre tienen los campesinos, si sembraron, a poder usar de nuevo lo que sembraron. Pero particularmente nosotros como Rapal estamos defendiendo la semilla tradicional, porque es adaptada al territorio, porque puede resistir la sequía y la salinidad, y porque hay procesos en marcha en Chile, en forma independiente y autónoma por las comunidades campesinas e indígenas, de recuperar aquello que hemos perdido en biodiversidad, porque nos habían vendido el cuento de que solo la semilla híbrida, alta en uso de químicos, era la productiva. Y eso es efectivamente un cuento. No se pudo adherir el país porque no tiene esta nueva ley de obtentores. El gobierno está ahora prometiendo un protocolo, pero nosotros ya sabemos qué contiene ese protocolo respecto a la ley y tampoco le gusta a las organizaciones campesinas y el gobierno lo sabe porque ya mostró la ley y Camila Montesinos explicó muy bien acá la posición de Anamuri, de Ranquil y de las otras organizaciones campesinas. Están hablando de crear un registro de semilla tradicional, pero a cargo de Línea, y el rol de Línea hoy día es ser un lugar desde donde se abastecen para crear nuevas semillas registradas, híbridas, de la industria. Entonces, ¿qué sentido tiene que sea Línea el que encabece la recuperación o el registro de semillas tradicionales? Es absolutamente absurdo, no puede ser. O sea, no podemos aceptar tampoco una ley de ese tipo porque solo aumentaría la pérdida de la biodiversidad y el patrimonio. Y para nosotros el TPP acelera entonces el proceso de generar esta nueva ley de obtentores, que va a ser ahora una ley seguramente Bayer-Monsanto. Dale. Vamos a ver entonces quiénes son los que están perdiendo ahora, señor ex canciller y señores senadores, porque no se ha aprobado todavía el TPP. Bueno, los que ganan si se aprueba esto son los que están perdiendo ahora. Por ejemplo, Agrosuper. A mí me ha tocado andar por todo el país, señores senadores, conversando con comunidades sobre estos temas y viendo cómo están viviendo ahora después de estos 26 años de tratado. Y ahí nos encontramos con una compañera dirigente, mujer, de la comunidad de La Estrella, una localidad muy pequeña de la región de O'Higgins. Y ella nos contaba qué es lo que pasa en La Estrella. Nos decía que ahí hay 500.000 cerdos, 160 cerdos por cada habitante. Y el TPP plantea más plantas de ese tipo en las regiones y en la misma región de O'Higgins. Eso es lo que promete el TPP-11. Menos agua para los habitantes. Allá, en esa localidad, hay 128 litros por segundo para Agrosuper y 1,5 litros por segundo para el agua potable rural. Y los cerdos gastan 18 litros de agua al día. Los pozos están secos, la gente no puede vivir con los olores y todo esto se hace ¿para qué? Para alimentar a los japoneses o a los malayos o a Canadá. Dale. Bueno, pasando ahora al tema salud, solamente enunciando, porque como les decía, esperamos que la Fundación Equidad pueda exponer ampliamente. Insisto que suspender no es eliminar. Es verdad que el Congreso va a tener que examinar, tal como lo dijo el señor Muñoz, va a tener que legislar,
Pero también yo digo, conocemos el Congreso chileno, conocemos la relación histórica y tradicional con Estados Unidos, y yo me pregunto legítimamente qué expectativa puede haber de que el Congreso se niegue a que Estados Unidos eventualmente vuelva a ser miembro del TPP. Esa expectativa yo creo que no existe, simplemente hay que ser realista en ese aspecto. Y entonces por eso es que nosotros hemos elaborado ese documento sobre cuáles son las disposiciones que volverían y que efectivamente dejan claro que va a haber menos genéricos, que va a demorar más el proceso de ingreso de los genéricos, que los remedios biológicos, que son los que se necesitan para estas enfermedades nuevas, que generalmente afectan a niños o a familias, que estamos siempre viendo en la televisión, en la radio, que piden, hagamos el bingo o demandemos al Estado o FONASA que nos pague, en fin, todo el drama de quien no puede hoy día incluso costear esos medicamentos. Eso se va a perpetuar en el tiempo si es que el país no logra tener acceso a poder hacer genéricos con estos medicamentos biológicos. Significaría invalidar en la práctica la ley Recarte-Soto, y ya sabemos que el presupuesto de salud siempre se hace escaso y no ha ido aumentando últimamente. Por tanto, el pronóstico no es bueno si llegara a reimponerse estas suspensiones mediante ya sea que algún país, por ejemplo Canadá, que también tiene industria farmacéutica, o Nueva Zelanda, en fin, algunos que produzcan también medicamentos o lo hagan incentivados por Estados Unidos. Si eso se produjera, nos vamos a ver en un serio problema. Dale. Hay medidas que tienen que ver, acá no se veía no se ven los puntitos, pero lo que quiero decir es que este tema de los medicamentos no es solamente un tema del TPP, ni del 12 ni del 11, tiene que ver con la renegociación con la Unión Europea, tiene que ver con la ley de salud que se está tramitando ahora. En fin, entonces es muy complejo. Lo que tiene que ver ahora con el TPP-11 es solamente el linkage, pero todos estos intentos de prolongar las patentes, todo este lobby de la industria farmacéutica se reproduce en los distintos tratados que ustedes van a estar viendo y que no me parece divertido, senador Lago. Le ruego terminar lo antes posible. Correcto. Y no aludir a los senadores cuando nos perdón. Senador Insulza, si me permite por su intermedio, sí, lo estoy escuchando atentamente, he seguido todas sus intervenciones, ¿ya? Y no, yo creo que su comentario, se lo digo con mucho respeto, no, creo que no es correcto, creo que se equivocó. ¿Ok? Lo lamento, no conozco los protocolos. Nosotros pedimos audiencia hace mucho tiempo, nos es frecuente estar en estos El protocolo espacios. es el mismo siempre, no atribuirle a nadie malas intenciones. Usted dijo que yo me estaba sonriendo, estaba riendo. Eso yo lo encontré correcto. Eso es todo. Gracias. Bueno, reanudo. Dale. Siga adelante, por favor. Ya. El linkage se refiere entonces a que el ISP va a tener que conocer las patentes asociadas a un medicamento y va a tener que notificar al titular o representante en Chile cuando haya una solicitud de registro. Y eso no existe ahora, es decir, esto va a introducir una espera y va a permitir también posiblemente litigaciones para ir prolongando por parte de la industria el tiempo de duración de su patente. Ahora se veía esto ya. Bueno, el ISP actualmente no notifica a los titulares de patente porque no tiene registro de los titulares, solamente de aquellos que solicitan el registro sanitario y porque no está en la obligación de hacerlo. Pero el artículo 18.53, que es el que se refiere al linkage, cambia estas condiciones. Dale. Este otro es un punto que está en las suspensiones y que también elevaba a 8 el tiempo necesario para llegar a poder hacer genéricos, pasaba de 5 a 8. También las suspensiones tienen que ver con el tema de Internet, porque estaba planteado en el antiguo TPP, en el TPP-12, artículos que a nuestro entender significaban la criminalización y la restricción de las libertades en Internet, al considerarse delito la descarga libre de información de Internet o colgarse de señales satelitales. Los proveedores se van a ver obligados a identificar en tribunales a quienes eludan las llamadas
medidas tecnológicas de protección, que son los obstáculos digitales impuestos por las empresas. Este es un punto de mucho interés para los estudiantes, para los jóvenes, para los investigadores. Y bueno, otra cuestión muy importante es cómo quedan las atribuciones del Congreso con el TPP, o sea, el tema de la coherencia regulatoria. Se pide por la OCDE, ¿no?, las buenas prácticas regulatorias buscando compatibilizar y homogeneizar las normativas en todos los tratados. Esto significa, en concreto, que se tiene que hacer pública una vez al año las nuevas regulaciones planeadas que afecten a la inversión. Y se le da la oportunidad a que cualquier persona natural o jurídica pueda formular una opinión sobre estos actos normativos que tiene que ser considerada por la autoridad. Y esta coherencia regulatoria está presente en los capítulos, bueno, en uno específico que se llama a sí mismo y también en el de obstáculos técnicos al comercio. Dale nomás. ¿Qué ocurre con este procedimiento? Que significa un achicamiento del espacio para generar políticas públicas, que es la tarea principal, ¿no?, en el Congreso de la República. Se crea entonces lo que los expertos llaman una carrera hacia el fondo en las regulaciones y un freezing. Al intentar regular las reglas, o sea, se establecen reglas sobre las reglas. Esta intervención en el proceso regulatorio de los Estados hace que estén forzados a abrir los mecanismos del proceso regulatorio al sector privado, nacional y también al extranjero o incluso a otros Estados. Por eso es que hablamos del tema de soberanía acá. Y se habla también de que se tome en cuenta a los stakeholders, pero no está definido allí y no se sabe quién va a definir quiénes son las partes interesadas en estas prácticas. Para nosotros el TPP está significando un congelador de nuevas leyes y en un ambiente en el cual, en un país en el cual queremos cambiar la situación porque no estamos conformes con cómo vivimos, queremos incorporar ciertos derechos a la Constitución o cambiar directamente la Constitución, el derecho del agua como agua para los pueblos, la previsión digna, el etiquetado de los transgénicos, por ejemplo. El capítulo de compras públicas y el de obstáculos al comercio presentan serias dudas y contradicciones con estas aspiraciones, porque nos veríamos enfrentados a problemas. Bueno, esto vamos a pasar rápido sobre esto, pero la relatora de Naciones Unidas también se pronunció en carta al gobierno chileno en que era necesario hacer la consulta indígena y tomar en cuenta los derechos de los indígenas. Ahora voy a entrar a lo que es nuestra visión del sistema internacional de resolución de controversias. Creemos que esto es coherente con todo el objetivo del tratado, que es un tratado en el fondo ya para garantizar la inversión. Este sistema se salta a la legalidad nacional y es unidireccional. Es verdad que ya existía, pero ahora extiende su poder. Ahora va a ser también efectivo para Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, que eran países que antes no lo tenían y ahora van a poder también demandar al Estado por este sistema, eventualmente. Y por expectativas de inversión, que es otra cosa que se introduce en el capítulo sobre inversión, lo pueden hacer ahora Japón, Malasia y México, que antes no lo tenían considerado. Entonces tenemos que hay un abanico de países que son incorporados a este sistema, por tanto la amenaza de Chile de ser demandado también crece. Y hay más causales para demandar porque estas causales están establecidas en los capítulos 9 y 28 y varias de ellas no estaban en los tratados bilaterales anteriores o en los tratados que ya existían. Esto es un peligro para el país, fundamentalmente. En este sistema ha habido muchos expertos internacionalmente que han opinado, entre ellos Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Él habla de esta corte como la corte que gobierna el mundo, porque efectivamente tiene un poder tremendo. Y lo jodido aquí es que, más allá de que el gobierno tenga la intención y haya establecido varios párrafos, son una buena cantidad de párrafos en lo que establece su intención de mantener su capacidad regulatoria,
El mismo tratado más abajo siempre va relativizando esas afirmaciones diciendo que eso tiene que ser coherente con los objetivos o compatible con los objetivos del tratado y de cada capítulo. De manera que es una cuestión finalmente sujeta a interpretación por los árbitros de este sistema de resolución de controversia. Se establece también el tema de la expectativa de ganancia como un fundamento para demanda. Si no se cumple con esta expectativa de ganancia, se puede demandar. Y no es que el Estado le haya asegurado eso al inversor. En ese sentido tiene razón las afirmaciones anteriores, oficiales. Pero esto queda a interpretación de las corporaciones y finalmente puede llegar a un tribunal de árbitros. Hay un juez norteamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos que se ha expresado muy duramente sobre este sistema a partir de una experiencia que tuvo siendo juez para un caso en Argentina y llamó la atención sobre el tremendo poder que tenía este tribunal arbitral para revisar las leyes de una nación y efectivamente anular las leyes promulgadas por una legislatura, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Estos árbitros, dijo, pueden reunirse literalmente en cualquier parte del mundo y sentarse a juzgar los actos soberanos de una nación. Esto lo dijo este señor de la Corte Suprema norteamericana. Y Alfred de Saya, que es un relator de Naciones Unidas, que también firmó la carta que en 2016 recibió la presidenta Bachelet y todos los miembros del TPP-12 con las reservas de 7 relatores de derechos humanos sobre este tratado, él expresó respecto de esto que este sistema debía entrar en moratoria hasta que fuera examinado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya y pidió que no se firmara el TPP sin que se evaluaran sus impactos en derechos humanos, en salud y en medio ambiente. Y opinó que debía hacerse un plebiscito. Yo les quiero comentar de que la FECH hizo la semana pasada un plebiscito en las distintas escuelas. Perdón, si me permite un momento, señores senadores, son ya 1:15 tendría que prorrogar yo la sesión por un tiempo máximo de 15 minutos más. La verdad es que no, yo por lo menos no tengo más tiempo. Le ruego terminar pronto para que alcancen a responder algunas cosas, por favor, gracias. Se prorroga entonces por 15 minutos más. Ya está. Gracias, señor presidente. La FECH, como les decía, hizo un plebiscito y el 92,9% del universo votante se manifestó en contra del TPP. Bueno, quería mostrarles un estudio muy reciente que no ha sido todavía divulgado, que se llama Casino del Extractivismo, hecho por Mining Watch, el Instituto de Políticas Públicas y la ONG Ciel de Estados Unidos este año, y que analiza el caso de minería en América Latina. Allí se establece que de un total de 17 casos presentados, hubo 7 que se zanjaron a favor del inversor. Parece entonces una cifra positiva, ¿no? Es una cifra distinta a la que nosotros hemos dado en otras oportunidades por el TNI, que es un Instituto de Estudios Transnacionales. Pero resulta que esta cifra, que es de la UNCTAD, toma en cuenta como favorable al Estado cuando el Estado retira la demanda, es decir, cuando la política pública pierde, porque en definitiva aquí no se hace la distinción entre una demanda que se ha ganado porque se le dio la razón al Estado o una demanda que finalmente no tiene razón de ser porque el Estado retiró su pretensión de hacer una política pública. Hay otros arbitrajes pendientes. Yo quiero destacar acá que Canadá, y tomé el caso de la minería por la importancia que tiene la minería en Chile. Canadá es el inversor minero más importante en Chile y también es el que demanda más, como ustedes pueden ver en estos cuadros, que los pueden estudiar con más detención después. Pero acá hay 16 casos, de los cuales 7 casos son demandas de Canadá. Y hay una demanda que se hizo en Colombia, que se puede ver un documental al respecto que está circulando por redes,
en el cual la cifra que se pidió es de 16.511 millones de dólares. Esa es la cifra, bueno, después se podrá rebajar seguramente en la negociación o en el juicio mismo, pero esas son las cifras que se estilan en estos arbitrajes. ¿Vale? Bueno, se dice que este tratado se preocupa de género. En realidad se preocupa de incorporar a las mujeres al mercado del trabajo, pero no recogiendo las reivindicaciones de las mujeres en términos de género. No dice nada sobre precarización del trabajo, ni división sexual del trabajo, ni el cuidado doméstico, etcétera. Y no dice nada tampoco sobre la brecha salarial, que en Chile es tremendamente grande. Está en un lugar muy bajo respecto de las cifras en la OCDE. Acá las mujeres ganan un 65% menos del salario de los varones. En el ambiente laboral, bueno, lo detalló mi compañera Camila antes, así que no voy a entrar en ello, pero en la cuestión ambiental sí, porque creemos que el tratado en sí mismo va contra el medio ambiente. Entonces no tiene sentido decir que hay un capítulo que es propicio para el medio ambiente cuando la propia dinámica de aumento de las emisiones, el apoyo a la agricultura convencional, que es altísima en emisiones, eso deja fuera, digamos, este asunto de que va a beneficiar el medio ambiente. Y en cuanto a la agregación de valor y las cadenas de valor, hay un punto en el cual el ejemplo que se ha dado por Direcon ha sido el que se va a importar, por ejemplo, la piña y que se va a devolver afuera procesado y que eso va a significar acumulación de valor. Nosotros creemos que eso, bueno, también opera en el sentido contrario. Por ejemplo, una miel chilena, orgánica, puede ser envasada en Canadá y va a parecer como hecha en Canadá. Entonces, la ventaja de eso en realidad la vemos bastante pequeña. Y nuestras demandas inmediatas para finalizar. Quisiéramos una verdadera discusión sin tanta presión, porque los otros interlocutores que ustedes han tenido han podido exponer y exponen todos en el mismo sentido. Nosotros es primera vez como Chile Sin TLC que estamos acá. Queremos espacios para replicar la respuesta y para las descalificaciones también del gobierno, que nunca el gobierno explicitó qué era el TPP. Por eso es que ahora se da esta situación tan compleja, porque no hubo antes esa oportunidad, ni la hemos tenido en general en los medios ni en ninguna parte, salvo este espacio ahora y los compañeros que estuvieron en la sesión anterior. Nosotros aspiramos a que haya una discusión que continúe en las comisiones de Agricultura, Salud, Ambiente, Derechos Humanos, Tecnología y Minería del Senado. Es lo mínimo frente a lo que ya hizo la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente nosotros esperamos desde luego que haya una votación de no al TPP. ¿Vale? Y sabemos que la gente va a estar muy atenta a lo que hagan los senadores y en Santiago y regiones lo que nosotros recogemos que eso es lo que se pide, un voto no al TPP. Esos son nuestros datos de contacto y muchas gracias, señor presidente. Gracias, terminó. Yo quiero ofrecerle primero que me había pedido la palabra el director económico de la Cancillería, pero si el ex canciller Muñoz quiere decir algo, si le parece. Sí, señor presidente, solamente para aclarar algo a la distinguida representante de la plataforma, porque ella se declaró sorprendida respecto a que yo, como canciller, hubiese recibido a la plataforma de Chile Mejor sin TPP en la época. Efectivamente lo hice. Ahora, la distinguida representante probablemente no estaba presente, pero la organización me lo solicitó. Entonces, no es aceptable que se diga en una sesión de esta naturaleza, y quiero que quede en acta, que yo sí recibí a los representantes de la plataforma sin TPP, y eso está registrado en las actas de la Cancillería, en la ley del lobby. Así que, señor presidente, solo para dejar claro ese punto. Gracias. Embajador Yáñez, por favor.
Gracias, presidente. Haré uso de la palabra de manera muy breve. Que en relación con y en aras del tiempo, Direcon hará llegar a esta comisión, también lo publicará en su sitio web tpp11.cl, las observaciones por escrito a esta presentación, donde se observan una serie de diferencias o imprecisiones, especialmente en relación con lo que se refiere al TPP-12 versus el TPP-11. Solamente en particular quisiera precisar el punto que es bastante sensible en la discusión en relación con los transgénicos, donde el ex canciller Muñoz ya ha señalado que el acuerdo no se refiere a transgénicos, pero el punto de fondo es que el acuerdo no se refiere ni establece ninguna obligación de regular a los transgénicos en uno u otro sentido. Y efectivamente el artículo 2.27, que ha hecho referencia a la representante de la plataforma, que se refiere a productos biotecnológicos, establece claramente en su número 3 de que ningún artículo de este capítulo va a requerir que una parte adopte o modifique sus leyes, regulaciones o políticas en relación con el control de productos biotecnológicos dentro de su territorio. Por lo tanto, el espacio regulatorio del Estado en relación con los productos biotecnológicos dentro de la categoría en que se encuentran los transgénicos permanece intacta. Y este capítulo hay que señalar que se encuentra contenido dentro de las disposiciones de cooperación del TPP-11. Por lo tanto, lo que dispone en relación con productos biotecnológicos es meramente el intercambio de información y de mejores prácticas en este punto. Y por lo tanto, el TPP-11 no contiene ninguna disposición que regule los transgénicos en uno u otro sentido y el espacio regulatorio permanece intacto. Finalmente, en relación con el protocolo al que se ha hecho referencia, el Ejecutivo tuvo total disposición de establecer un protocolo en la discusión durante la Cámara, que lamentablemente no generó mayor interés en los parlamentarios, pero no por ello esa voluntad del Ejecutivo de poder establecer en un protocolo aclaraciones respecto de lo que tiene y que no tiene el acuerdo, permanece absolutamente vigente para la discusión en este segundo trámite. Y por lo tanto, en la medida que se refiera a instrumentos o aspectos relacionados con el acuerdo, el Ejecutivo tiene la total disposición para establecer, por ejemplo, aspectos en relación, como lo señalara el ministro de Agricultura, para implementar las excepciones al pequeño agricultor en relación con la reutilización del semilla y su eliminación de cobro, en relación con la creación de un registro especial de semillas originarias y la prohibición de sujeción de esas semillas a cualquier tipo de propiedad intelectual y también a garantizar el intercambio de semillas. Aspectos como ese se encontraban en el protocolo propuesto a los diputados en la Cámara de Diputados, pero aquí también me parece interesante e importante plantear desde el Ejecutivo la disposición a establecer un mecanismo también de seguimiento en relación con la implementación de ser aprobado este acuerdo en el que pueda participar esta honorable comisión, tanto a nivel del Senado como de la Cámara de Diputados o incluso con la participación de actores de la sociedad civil como la plataforma aquí presente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Lamento que ya hayamos agotado tanto el tiempo ya y quiero agradecerles a todos los participantes. Se levanta la sesión. Gracias. Sesión que yo no abrí, entre paréntesis, eso dejo constancia porque estaba el ministro, lo saludamos simplemente. Gracias.